Buenas tardes. A continuación, les daremos a conocer el parte médico del comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Este es el parte médico del jueves 13 de enero. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 78 pacientes en hospitales públicos. 71.539 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que son 81.451. Hoy se detectaron 459 nuevos contagios de coronavirus, 149 en Mérida, 40 en Canacín y Progreso, 30 más en Mascanú y Tixcocop, 22 en Valladolid, 21 en Izamal, 20 en Motul, 13 en Concal y Tizimín, 11 en Tecash, 9 en Humán, 5 en Acanquey, Jalachó y Junucmá, 4 más en Espita y Ticul, 3 en Chemash y Peto, 2 en Baca, Joctún, Mocochá, Muxupip, Oxcuscap, Suma, Tixpehuar, Zucacap y 2 foráneos. 1 más en Bocobá, Cacalchén, Celestún, Chancom, Semul, Silam de Bravo, Santa Elena, Sellé, Sotuta, Tetis, Timucuy, Tinum, Xochel y Yaxcucul. De los 81.451 casos positivos, 661 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 49.094 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 12.760 en la zona norte, 12.054 en la zona oriente, 4.825 en la zona centro, 7.567 en la zona sur y 11.888 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 3 fallecimientos. Se trata de 3 hombres con un rango de edad de 50 a 98 años. Su principal enfermedad fue hipertensión arterial sistémica. 2 de ellos residían en Mérida y 1 más en Valladolid. En total, ya son 6.506 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 3.328 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 78 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera del diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 13 de enero. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 21.7%. Está en color verde y en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID y no COVID es del 50.8%. Está en color amarillo y en ascenso. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color rojo y en ascenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en 1.87. Está en color rojo y en ascenso. La positividad de los casos es de 58.4%. Está en color rojo y en ascenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Ante el cambio de color amarillo del semáforo epidemiológico estatal debido al incremento de casos de coronavirus en la entidad, anunciamos que como medida de prevención, la fecha de apertura de eventos masivos se pospone para el 15 de febrero. De igual manera, les recordamos que es obligatorio el uso de cubrebocas, incluso en personas vacunadas, y recomendamos utilizar mascarillas que sean de 2 capas, tricapa o KN95, no de tela o esponja, ya que no protegen del COVID y específicamente de la cepa Ómicron. A las personas que no han recibido vacuna, les recalcamos la importancia de protegernos entre todos y acudir a vacunarse. Detener los contagios es responsabilidad de todos. Por eso exhortamos a la población a continuar con las medidas preventivas y no bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus, ya que de seguir aumentando los contagios, se tomarán medidas restrictivas nuevamente. Muchas gracias.